Bienvenidos a todos los que están viendo por el video. Vamos a empezar con el capítulo 8 de Ídolos del Corazón, anhelando a Dios. En este capítulo vamos a ver cómo Dios nos creó con deseos y afectos. El problema no es que deseamos demasiado, sino que nuestros deseos han sido distorsionados por el pecado. En Cristo nuestros anhelos son redirigidos hacia su verdadero objeto, Dios mismo. Entonces, Elise empieza el capítulo contándonos de, pues, la fuente de la Biblia de la persona de Ana. Entonces, los pasajes claves de aquí es Salmo 73, 25, primero de Samuel 1 y 2, esos versículos. Ana sufría profundamente por no poder tener hijos. Además de su dolor personal, soportaba las burlas de la otra esposa de su esposo, Penina, que sí tenía hijos. Sin embargo, a diferencia que Raquel, vemos que Ana no exigió que Dios le diera lo que quería. En su sufrimiento acudió al Señor, derramó su corazón delante de él y finalmente colocó su deseo bajo su voluntad. Dios transformó su corazón antes de transformar sus circunstancias. Después le concedió a Samuel y Ana reconoció que él pertenecía al Señor. Ana había orado: Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedas un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida. Ese es primero de Samuel. También Elis dijo que terminó la oración como una mujer cambiada, encontró la verdadera fuente de gozo y su rostro lo reflejaba. Bueno, Elis usaba a Ana y Raquel para mostrarnos dos maneras de responder a un deseo profundo. Raquel hizo de su deseo un Dios y Ana llevó su deseo a Dios. Los deseos revelan lo que adoramos. Nuestros efectos son el motor de nuestra adoración. Aquí vemos que Samuel significa se lo he pedido al Señor. Y dice Liz que cada vez que ella, Ana, decía su nombre, recordaba que él era una respuesta de oración. Él le pertenecía a Dios. Y para nosotros, entonces, pues pensando que nuestros defectos son el motor de nuestra adoración, la pregunta no es qué deseo, sino qué lugar ocupa ese deseo en mi corazón. Los defectos, como repaso, son nuestros anhelos, deseos y sentimientos. Nuestros anhelos y deseos son cruciales para el estudio de la idolatría porque originan y canalizan la adoración. Son la fuerza impulsora detrás de todo lo que hacemos. Sí. Siguiente parte del capítulo, la naturaleza de nuestros deseos. Aquí compartió bastantes pasajes. Aquí les puse, ella explicó que el término bíblico epitumia, no tengo idea si lo estoy pronunciando bien, pero que significa simplemente deseo intenso. Y dependiendo de su objeto puede ser algo bueno o malo, como un deseo santo o pecaminoso. Ella compartió el ejemplo positivo cuando Jesús lo usó
expresando su deseo para celebrar la Pascua con sus discípulos. Pero también dijo que pues la mayoría de las veces que se usa tiene como algo negativo. Vemos una diferencia importante entre los deseos. Hay deseos legítimos, como querer casarse, tener hijos, descansar y ser apreciado. Y después, pues están los que se vuelven idolátricos, como cuando decimos que ya no puedo ser feliz sin esto, o necesito esto para sentirme completo, o estoy dispuesto a pecar para conseguirlo. ¿Sí? Y pensando en los deseos, sí hay algunos deseos que dependen del lugar que lo ponemos y hay otros deseos que siempre son pecaminosos porque van directo a directamente contra de lo que dice la palabra de Dios. Dice Liz, aunque un deseo por sí mismo puede no ser pecaminoso, puede dar lugar al pecado si se abriga de manera ambiciosa. Aquí, bueno, vemos los ejemplos que ya compartí y explica, dando el ejemplo entre Raquel y Ana. El deseo de Raquel de tener hijos era pecaminoso porque en su corazón había tomado el lugar de Dios. El deseo de Ana no era porque no era su Dios. Ella humildemente se humilló ante la voluntad de Dios. Vamos a enfocarnos en la siguiente parte donde ella concentra en el diseño de Dios para el ser humano y veamos un poco a Adán y Eva. Entonces, las escrituras claves son los del inicio de Génesis, ¿no? Entonces, pues Dios creó a Adán y Eva para reflejar su carácter. Nuestros deseos no son un accidente, fueron diseñados por Dios. Antes de la caída, pues tenían deseos que alineaban con el diseño de Dios y eran buenos. Entonces ahí veamos que desean gobernar para la gloria de Dios, trabajar para Dios, deseaban la unidad, la belleza, el descanso, la comunión con Dios. Y aquí tiene algunas más. Y ahí pues están las citas. Todo estaba orientado hacia Dios. Vemos que Dios creó a Adán y Eva con la capacidad de experimentar gran felicidad en una relación de gratitud con Él. Adán y Eva reflejaban la naturaleza de Dios a través de sus roles y deseos. Dice Ellis, como la corona de la creación de Dios, Dios les dio a Adán y Eva la capacidad y el deseo de vivir una vida feliz, llena de adoración, comunión y trabajo. A todo lo que Dios les había dado también para hacer, estaban perfectamente equipados para la tarea. El problema no es que tengamos deseos, entonces, el problema es que nuestros deseos han perdido su orientación correcta. Fuimos creados para encontrar satisfacción en Dios, no en sus regalos. Bueno, veamos un poco entonces qué pasó. La siguiente parte, el espejo roto. Aquí va algunos pasajes claves. Uno de ellos es Jeremías 17:9. Nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Bueno, la caída no eliminó nuestros deseos. Seguimos queriendo las mismas cosas básicas.
amor, descanso, belleza, compañerismo, significado, pero ahora las buscamos para nosotros mismos en lugar de para Dios. Dice Liz, en vez de vivir en goza unión con Dios, reflejando por medio de la adoración, la comunión y el trabajo cada intento de los pensamientos de la humanidad caída se han vuelto de continuo solamente mal. Y aquí radica el problema con nuestros afectos. Nuestros corazones, la fuente de la que brota todo pecado, ha dejado de estar centrados en Dios y se han vuelto centrados en nosotros mismos. En vez de vivir para reflejar a Dios y darle gloria, el hombre vive para su propia gloria, buscando la felicidad en su propio reflejo. Entonces, vemos que la idolatría es una versión torcida de algo que originalmente fue bueno. La siguiente parte habla de los deseos buenos convertidos en ídolos. Ahí va algunos pasajes claves. Y bueno, Elise muestra cómo el pecado distorsiona cada área de la vida. El pecado ha dañado y distorsionado el diseño inicial de Dios para Adán y Eva. Vamos a enfocarnos en algunos de los deseos por diseño y ver cómo les hemos vuelto idolátricas, ¿ok? O idolátricos, no sé. Bueno, tenemos el deseo de mandar o gobernar. Entonces, en vez de humillarse ante Dios, se rige como rey, ¿no? El deseo de la unidad física. En vez de reflejar la unidad de Dios y dar vida, adora el placer y se centra en sí misma. Trabajando para su propio placer. En vez de trabajar para la gloria de Dios, busca el reconocimiento, las riquezas y su propia seguridad. Otro, consumir la creación. Ahora vemos que en vez de ser mayordoma fiel, pone los placeres materiales por encima de Dios y daña lo que Él creó. El deseo por la belleza. En vez de disfrutar la belleza de la creación para la gloria de Dios, deifica las apariencias y busca ser admirada. Otro, el anhelo de descanso. Ahora, en vez de descansar en comunión con su Creador, llena su tiempo libre con actividades vacías que no alimentan su alma. El deseo de la unidad. En vez de buscar la unidad que refleja la Trinidad, busca ser amada, obedecida o tener el control en la relación. Otra, el deseo de amigos. En vez de buscar amigos para amar y servir a Dios, busca aceptación, aplausos y pertenecer para sentirse valiosa. Y el último ejemplo, el fin principal del hombre. En vez de glorificar y disfrutar a Dios buscando cumplir su voluntad, busca su propia felicidad, su gloria y sus placeres por encima de todo. Entonces vemos que nuestros ídolos suelen ser fáciles de identificar. Es lo que más tememos perder
lo que más nos enoja cuando se nos niega y lo que creemos que necesitamos para ser felices. Pero esto se puede desanimar, pero hay esperanza en Cristo. De nuevo, unos pasajes claves. Vemos que Cristo es el verdadero Adán, el hombre perfecto, el único que deseó correctamente, el único que glorificó completamente al Padre. Entonces no podemos arreglar nuestros deseos por nosotros mismos, pero por medio de la unión con Cristo, nuestros deseos son transformados progresivamente. Nuestra única esperanza es nacer de nuevo a la imagen de Jesucristo, el único hombre que cumplió perfectamente su papel en la creación y recibir de él el registro perfecto de una vida que siempre agradó a su Padre. También dice Liz, Él vino para darnos vida en abundancia, pero no lo hace satisfaciendo deseos pecaminosos. Nos satisface apartando nuestros deseos de ellos y dirigiéndolos hacia Él, pues todo lo que necesitamos se encuentra en Él. Me dijo Liz, tus deseos más fuertes, aquellas cosas que más apasionan tu corazón, revelan lo que verdaderamente adoras. Okay. Entonces aquí van las preguntas que podemos preguntarnos. ¿Este deseo refleja el diseño de Dios tal como lo vemos en Jesucristo? ¿Ocupa Jesucristo el primer lugar en este deseo? ¿Y es Él mi Dios o he convertido este anhelo en un Dios? Bueno, finalmente, Dios puede hacer por ti y por mí lo que hizo por Ana. Mientras luchas o luchamos en oración con nuestros deseos, Él nos conceda la gracia de colocarlos todos en el altar de su amor y servicio. Entonces, nuestro gozo será ver su obra en nuestras vidas. Eso es todo el repaso del capítulo 8. Me gustó mucho la comparación entre Ana y Raquel, porque realmente deseaban lo mismo y podemos ver la diferencia en cómo lo manejaban, ¿no? También me gustó ver en maneras muy prácticas el diseño de Dios desde Adán y Eva y cómo tenemos los mismos deseos y le hemos torcidos, están un poco torcidos o algo así. Y bueno, sí, ver que Cristo, aunque podemos desanimarnos porque parece algo imposible de cambiar, podemos tener esta esperanza en Cristo que sí, nunca deseo algo fuera de la voluntad de Dios y no solamente pues tenemos su sacrificio en la cruz, tenemos todo su récord, su historia a nuestra cuenta de su vida, entonces también me anima el corazón y me da esperanza también de su obra en mi vida. No sé si tú querías compartir algo. No, solo, bueno, recordar que justamente sí hay esperanza en Cristo y en la parte final subrayé, Él es la fuente y la satisfacción de toda nuestra felicidad y también em, como quienes estamos siendo transformados de nuevo a la semejanza de Dios, debemos examinar cada anhelo a la luz resplandeciente de la palabra de Dios. Entonces es como dos ideas que seguimos siendo transformados a la imagen de Dios, pero también parte de nuestra responsabilidad de seguir conociéndolo mediante la palabra
Y sí, también fue muy confrontativo ver el ejemplo entre Ana y Raquel, que sí, muchas veces he sido Raquel. Entonces, sí fue, bueno, sí es muy interesante y edificante. Y ya. Gracias, Shira. Vamos a despedirnos de los del video. Nos vemos en un ratito.